Hola, buenas noches. Gracias por estar en este Zoom. Esta noche hablaremos sobre el tema el papel del Ministerio Público Federal y de la Procuraduría Fiscal de la Federación ante la Comisión de Delitos Fiscales. Un tema muy interesante hoy en día a raíz de la agresividad que tiene nuestro sistema de recaudación fiscal. En este caso también sistema de administración tributaria. El Ministerio Público, en su definición, ¿qué es y qué hace? Es un órgano autónomo y jerarquizado cuya función es dirigir en forma exclusiva la investigación y los hechos constitutivos del delito. La Procuraduría Fiscal de la Federación, ¿qué es y qué hace? El consejero jurídico de la Secretaría y defensor de la Hacienda Pública formula la documentación en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría. Es el enlace en asuntos de la representada el interés de la Federación con controversias fiscales, ejercer en materia de infracciones o delitos señaladas a la Secretaría en el Código Fiscal de la Federación. Esta impone las sanciones correspondientes, formular la petición de sobreseimiento del proceso penal, denunciar querellas y entre otras más. El papel del Ministerio Público es obviamente darle conocimiento de lo que está pasando, de si hay delitos fiscales. Es el órgano del Estado que se encarga de la investigación, persecución penal de los delitos, de acuerdo al primer párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El papel del Ministerio Público es, es esencial en el proceso penal moderno. Debe presentar el interés, la persecución penal con base a la eficacia y además defenderá frente a un juez los argumentos que se presenten en dichas denuncias o querellas. La acción del Ministerio Público no es limitada, como anteriormente se señala. Las investigaciones que se realicen deberán hacerse de modo pertinente y adecuado, sin abusos. El Ministerio Público debe proceder con oportunidad, es decir, pensar invariablemente en el interés colectivo y bienestar de la víctima. Asimismo, en esta institución jurídica tendrá bajo su mando a la policía para lograr con éxito su labor de investigación de los delitos. El Ministerio Público. eh, la principal acción que hace el Ministerio Público es recepcionar la información, es decir, la denuncia o la querella. ¿Qué es la denuncia? La denuncia es el relato que hace cualquier persona ante la policía o el Ministerio Público sobre posibles hechos delictivos que se persiguieron por oficio. Dos, valida la información o requisitos legales para su procedibilidad. Tres, realiza la investigación penal y se genera un dictamen. La querella. La querella es el relato que hace la víctima o ofendido o su representante ante el Ministerio Público sobre posibles hechos, delitos que se afectan directamente. Esas son las dos cosas que nos van a vincular o el cómo hacerle llegar la información de la denuncia y de la querella al Ministerio Público. Los delitos fiscales. Le corresponde al Ministerio Público la investigación de los delitos fiscales. Ese es su principal objetivo de los Ministerios Públicos. El delito fiscal es el acto de evadir impuestos o de enriquecerse de las arcas del Estado, ya sea por omisión o falseo de información. No es un error, sino que existe la intención de beneficiarte. Es decir, estás completamente actuando con dolo, evadiendo impuestos, no presentando de manera correcta tus declaraciones fiscales
omitiendo ingresos, ocultando facturas, que el omitir ingresos es no informar a la autoridad fiscal tus ingresos correspondientes conforme a lo que facturaste. Es menor lo que declaraste con lo que, perdón, es menor lo que declaraste de lo que realmente facturaste. Es más grave que la infracción fiscal y a diferencia de esta puede tener consecuencias penales. Es decir, ya los delitos fiscales ya condenan a una pena. La sanción suele ser mayores si se descubre que existe una organización estructurada para la comisión del delito. En este caso, por ejemplo, hablamos de delincuencia organizada, Buenas noches. ¿sí? Hola, ¿qué tal, contador? ¿Me puedes comentar algún ejemplo de delito fiscal? Ok, mira, el que estaba comentando ahorita, el principal, que es el de evadir como tal, la diferencia de lo que tú facturas con lo que tú declaras. Ya afectas o hay una evasión como tal ante la autoridad fiscal, la evasión de los impuestos. Es decir, como tú declaras menos ingresos en tus declaraciones normales que vas haciendo ante el SAT de manera coloquial, es decir, de las que haces mensuales o las que hace mensuales tu contador, si tu contador tiene de ingresos que realmente tú facturaste, por así decirlo, 20 millones de pesos en el mes, y tú realmente en tu declaración que tú le informas al SAT, en la declaración provisional, ya sea de IVA o de ISR, tú informas que nada más facturaste 10 millones, ya estás evadiendo impuestos y como tal, evadir impuestos es un delito fiscal porque estás ahorrándote o encubriendo pagar los impuestos correspondientes a los 10 millones que te ocultaste, por así decirlo. Eso es un delito fiscal, evasión de impuestos, evadir ingresos. Ah, ok, entendido. Muchas gracias. ¿Sí? Los delitos fiscales basados en los artículos del 92 al 15 del Código Fiscal de la Federación está el encubrimiento, la tentativa de delitos fiscales, alteraciones o destrucción de aparatos de control y sellos, alteraciones y destrucción de máquinas registradoras, por lo regular de manera profesional en actividades que se hacen conforme a lo que se va declarando, conforme a lo que se va vendiendo y comprando. Es muy cotidiano de que nosotros en nuestras labores, ya sea de, de comerciantes, de el que vende al mostrador, a veces nos llegan las visitas domiciliarias donde nos incautan o nos ponen sellos en nuestras, como tal lo dice el código, nuestras máquinas registradoras o o nuestras notas de venta. Si no tienes computadoras, pues vas a tener un talonario de notas de venta. Y por lo regular, siempre la evasión de impuestos entra en ese tipo de acción, en donde la máquina registradora tú simplemente facturas lo que tú quieres facturar, más no lo que realmente vendes. Es decir, de 20 notitas de tickets de venta que hagas en tu computadora, tú nada más informas como venta al público o como factura al cliente el 50%. Quiere decir que ya desde ahí a pequeñas cantidades estás haciendo una evasión de impuestos. Otra es, por ejemplo, que vayas haciendo notitas y que las notas de venta o notas de remisión que tú le das a tu cliente, hagas a un cliente sí, a un cliente no. O en el día tienes que hacer 5 notitas de venta, pero realmente te llegaron a comprar 20 clientes. Es lo mismo de que si le dieras ticket o no le dieras ticket, solo que una es con un aparato electrónico o máquinas registradoras y el otro es con notas de remisión. Al final del día, en pequeñas acciones o pequeñas cantidades, es evasión de impuestos. El artículo 21 constitucional. La investigación de los delitos corresponde exclusivamente al Ministerio Público y a los distintos cuerpos de seguridad pública. Generalmente, el ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. En los casos de los delitos fiscales, así será. La imposición de penas es exclusiva de la autoridad judicial, es decir, solo los jueces y tribunales del Poder Judicial, de acuerdo a los artículos 104 y 108 del Código Fiscal de la Federación, son los que pueden poner
una pena. El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, a los cuales, de acuerdo con leyes del 2011, presuponen prescindir total y parcialmente la percepción penal. Criterios de oportunidad. En el caso de los delitos fiscales, sería prácticamente imposible que se aplicaran tales criterios de oportunidad por parte del Ministerio Público, especialmente en los delitos que se persiguen por querella necesaria, tal como se prevé en el artículo 92 fiscal de la Federación. Resulta relevante el hecho de que el contribuyente permanente haya bajado el estándar para que el órgano jurisdiccional le conceda órdenes judiciales de aprehensión y de vinculación a proceso, pues antes de la reforma, para el dictado de los dichos o actos de molestia, se le exigía acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado. Sí, obviamente antes de todo esto, la autoridad, ya sea fiscal, hablamos de órganos como SAT principalmente, o más local, más estatal, por ejemplo, Secretaría de Finanzas. Ante todo este tipo de situaciones, el SAT tiene un proceso muy bueno en donde te empieza a indicar o para ellos les empieza a hacer alertas con pequeños correos que te hacen llegar a tu buzón tributario, a tu correo electrónico o a veces mensajes que te llegan donde te dice que te llegó un buzón tributario donde te mandan la Secretaría de Administración Tributaria te manda informes donde ya para ellos tienen detectados en sus controles que no estás declarando de manera correcta. ¿Esto por qué? Porque la mayoría ahorita, todos los contribuyentes generamos factura electrónica. Por lo tanto, ya no es no le es difícil a la autoridad percatarse si estás declarando de manera correcta o no, porque una vez que tú ya timbras una factura, para ellos ya lo ven como un ingreso. Por ejemplo, antes teníamos dudas en la parte donde si estaba pagada o no estaba pagada la factura. Yo siento que por ahí todavía habían lagunas fiscales o podías evadir esa parte fiscal de las facturas, porque el fisco o el SAT no tenía de manera concreta o a bien sabidas que estaba efectivamente pagada esa factura, o si estaba a crédito, o si estaba en PPD, como coloquialmente le llamamos. Ahorita ya tú le pones a la factura, obviamente, si es por transferencia, si es a crédito, y si es a crédito, obviamente va amarrado o de la mano con tu complemento de pago. Por lo tanto, para la autoridad fiscal ya es súper fácil saber cuánto de ingreso tú tuviste en ese mes. Y a la hora que tú lo haces de manera mecánica, de manera manual, de manera que tú le informas, de manera provisional cuánto tuviste de ingresos, ya la autoridad cruza información en donde sabe cuánto tú estás declarando correctamente, si estás declarando correctamente o no. De otra manera, por ejemplo, para los empresariales, y es un tema que yo me he preguntado mucho o nos hemos platicado mucho en el despacho, es las famosas DIOT. Y ahorita a partir de la DIOT tú acusas a tu proveedor qué le compraste, cuánto le compraste y qué cantidad en ese mes le compraste. O si realmente le pagaste. Quiere decir, por ejemplo, la DIOT, yo te acuso con tu RFC, tu nombre y la cantidad de cuánto consumí de ti como proveedor ese mes. Es decir, al final del día es lo mismo que si fuera una factura electrónica. Por eso dicen que la DIOT puede quedar obsoleta porque ya la factura electrónica ya te está acusando desde el primer instante que le timbras, ya te acusa si fue pagada en efectivo, ya te acusa si fue pagada por transferencia o si está a crédito. Y al final del día en ella tenemos la total información para saber si ese ingreso es acumulable o si no está declarado, o si te falta por declararlo, hay que hacer la corrección. Por lo tanto, el SAT tiene esa habilidad de saber cuándo tú declaraste de manera correcta o cuándo no has declarado de manera correcta. Te invita a que corrijas, él te dice, por ejemplo, tienes de IVA declarado tanto y tienes facturado tanto, quiere decir
y la diferencia es esto. O corriges o pagas esa diferencia o me avisas o cancelas o algo está fallando en tu contabilidad porque según mis controles de factura electrónica, tú facturaste esto, me declaraste esto y no me estás pagando esta diferencia. O pagas o corriges, pero te hace invitaciones. Por lo tanto, es un tanto ya ilógico que tú no hagas una acción ante la invitación del SAT. En cambio, si ya estás evadiendo cantidades muy grandes de diferencias de impuestos o de diferencias de declarado con lo que tú tienes presentado en en facturaciones electrónicas, pues es ya ahí que inician las evasiones fiscales. El papel de la Procuraduría Fiscal de la Federación cuando se tiene. Presentar el expediente administrativo correspondiente y proveniente de la autoridad fiscal que comprobó la comisión de un delito fiscal. Presentar la querella correspondiente y, según el caso, la denuncia de los hechos. Esto es ya cuando la autoridad ya se cansó de andarte buscando y tú nunca hiciste caso, ya tiene que hacer un documento o ya algo formal ante la Procuraduría Fiscal de la Federación para demandarte, denunciarte o hacer una querella. De acuerdo al artículo 31 de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, la Procuraduría Fiscal de la Federación es parte integral de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, es parte de cómo hacernos exigir los impuestos. La Procuraduría Fiscal de la Federación representa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y representa al Servicio de Administración Tributaria. Es, digamos, las jerarquías de nuestras secretarías para hacernos cumplir las leyes fiscales que nos rigen. La víctima ofendido. El fisco federal. Al final del día, siempre cuando nos hagan una denuncia por evasión fiscal, al final del día le estamos robando al fisco federal, impuestos federales, siempre y cuando hablemos de impuestos generales, ya sea ISR, IVA, que son impuestos federales. Hablamos de impuestos federales. Estos al final del día son delitos. La Procuraduría Fiscal asigna abogados hacendarios que representan al fisco. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público procederá penalmente para los delitos fiscales. Estos presentarán la querella al Ministerio Público. Esperará el dictamen del ministro y, si hay elementos del hecho delictivo, espera la apertura a juicio, dictamen y sanciones. Sí. Al final del día, el Ministerio Público Federal se encarga de recibir, como conclusión, las denuncias y o querellas para comenzar el proceso de investigación de posible delito fiscal. Se encarga de verificar si dicho evento procede o no de acuerdo a los requerimientos que presenta la víctima a quien denuncie. La Procuraduría Fiscal de la Federación se encarga de recibir las denuncias de Hacienda Pública e iniciar el proceso de documentación para presentar la querella ante el Ministerio Público a través de abogados designados por ellos mismos en favor del afectado representante a los delitos, referente a los delitos fiscales. Sí, como conclusión, siempre el afectado va a ser el fisco federal y siempre los que cometemos los delitos seremos las personas físicas que estemos inscritas ante ellos y las personas morales que estén debidamente inscritas. Es un tema muy complicado a raíz de que en nuestro país es un tema en potencia porque somos de los países que tenemos mucha evasión y de igual manera ante estos casos, aparte de la evasión, hay mucho lavado. Tenemos un país lleno de delincuencia organizada, hablemos de narcotraficantes. Por lo tanto,
es muy penalizado esta parte porque se presta a que ese tipo de organizaciones hagan parte de suyo la evasión fiscal y lavado de dinero. Buenas noches, contador. Sí, ¿qué tal, amigo? Una pregunta, hablando de los delitos fiscales, he estado escuchando mucho sobre los EDOS. ¿Eso en sí qué es? Ok, ¿O cómo ah, o como en dado caso que se te determine como uno, cómo lo resuelves? ok. Mira, por ejemplo, EDOS y EFOS de igual manera son, como su nombre lo dice, bueno, como sus siglas lo dice, son empresas que facturan operaciones simuladas. Al final del día, lo que platicábamos, son empresas que ya fueron denunciadas, ya fueron sentenciadas y su sentencia es llamarse EFOS. Son empresas que fueron creadas de manera ficticia, por lo tanto se dedican a vender sus facturas que ellos pueden generar y el EDOS es el que se la deduce. Al final del día es el que compra la factura, por lo tanto ellos dos van de la mano, que de igual manera ambos incurren en un delito fiscal, sí, como bien es cierto en el tema, porque uno es vende la factura y el otro es la compra y la deduce. Una es EFOS y el otro es EDOS. Al final del día, una vez que te cachen siendo EFOS o siendo EDOS, tienes que dar parte. En primera instancia, la autoridad fiscal, en este caso SAT, te va a hacer invitaciones a que te regularices o a que expliques por qué has tenido actividad EDOS o, porque o si ya fuiste sentenciado como EFOS, ya es que te cancelen sellos digitales, te desaparezca y te sentencien. Y si te encuentran, pues habría que ver qué tantos miles de pesos son las evasiones y conforme a eso se sentencia. ¿Sí? Pero al final del día, E2 es porque te deduces una factura de EFOS. Ok, contador, gracias. ¿Sí? Bueno, esperando que haya quedado un poco todo claro. Al final del día eh, explicamos o tratamos de ver la manera coloquial del papel del Ministerio Público y de la Procuraduría Fiscal de la Federación ante la Comisión de Delitos Fiscales, cómo proceden ellos. Ellos son la máxima autoridad en la cual va a decir, eres sentenciado, eres inocente, o ofrézcame más pruebas, fisco federal, a ver si realmente esta persona física está evadiendo impuestos, demuéstramelo. Y pues realmente cuando ya nos ven y ya nos están tratando como evasor fiscal, es porque el fisco federal tiene muchas maneras de demostrar que sí. Ya nada más su mayoría, no me ha tocado ningún caso de que resultes inocente, porque si fueses inocente, yo creo que aclaras desde las pequeñas invitaciones que te hace el SAT, a tu buzón tributario, a tu correo electrónico, desde ahí, desde que estás en, sabes que sí, se me peló una factura y no la declaré, pues la corrijo y la declaro, la pago, o si no me la pagaron, la cancelo. Y ya desde ahí haces pequeñas acciones que te hacen demostrar tu inocencia. Pero si ante todo lo demás, las invitaciones, los correos, las visitas, auditorías, no hiciste caso, pues ya definitivamente sí siento que sí vas a salir sentenciado por el Ministerio Público, por la Procuraduría y no hay vuelta atrás. Sí, me despido de ustedes. Muchísimas gracias por su participación. Les agradezco.